unos 220 millones de personas vivirán temperaturas bajo cero esta semana en los Estados Unidos, debido a una ráfaga de frío ártico que afectará sobre todo al centro y el noreste del país, pero que podría llegar a causar nevadas tan al sur como Mississippi y Alabama. Según el Servicio Meteorológico Nacional, NWS, el 75% del país tendrá un clima tan extremo que se presentarán condiciones de viaje peligrosas o imposibles. Entre el martes a la noche y el miércoles por la mañana, la ola polar llevará la temperatura en Chicago a menos de 30 grados centígrados. Una generación entera ha vivido sin experimentar este tipo de frío en el área de Chicago, dijo Mike Doyle, meteorólogo superior de AccuWeather. Se podría así romper el récord de 32 grados centígrados que tiene la ciudad. Ese clima se mantendría hasta el viernes. Es un frío peligroso, mortal, agregó Richard Van, meteorólogo del Centro de Predicción de Clima del NWS en College Park, estado de Maryland. La piel que queda expuesta pierde calor a toda velocidad, sin que uno se dé cuenta. La agencia alertó a la población para que tome medidas contra la hipotermia, que sucede cuando el cuerpo pierde calor más rápidamente de lo que lo puede producir. El terrible frío ya causó una víctima en Iowa. Corey Brown, un adolescente de 13 años, murió en Marshalltown, luego de haberse escapado de su casa tras una discusión con su familia sobre el uso del celular en medio de una tormenta de nieve. Hacia el jueves, las temperaturas podrían llegar a 40 grados centígrados en el centro del país y la zona de los Grandes Lagos, estimó el meteorólogo de CNN Dave Enen, con vientos que se sentirán como de 50 grados centígrados. En los estados de Dakota del Sur y del Norte, además, habrá tormentas, advirtió el NWS, que también anunció nevadas en los Grandes Lagos. En esas áreas será muy difícil, y en extremo peligros, desplazarse. Más sobre este tema. Escapó de casa en medio de una tormenta, porque sus papás le quitaron su teléfono. Lo hallaron congelado 5 días después tras el paso del ciclón bomba. Estados Unidos se prepara para un dramático descenso de la temperatura.